Durante años creí que mi vida era estable: trabajo, familia, risas en la mesa y dos pequeños que corrían hacia mí cada vez que llegaba a casa. Pero todo comenzó a resquebrajarse el día que recibí un informe que no había pedido. El laboratorio cometió un error administrativo y envió un sobre con mi nombre. Dentro había resultados de una prueba que no sabía que existía, y que transformó mi mundo en un segundo. No coincide. Dos palabras que perforaron mi rutina. No entendí nada al principio, luego llegó el temblor. Mi mente se llenó de preguntas que no quería tener. Y lo más inquietante fue la reacción de mi esposa cuando le mencioné el sobre: no sorpresa, sino irritación, como si yo fuera el culpable de algo que aún no entendía. Sentí que acababa de abrir una puerta que ella llevaba años empujando para mantener cerrada. Intenté hablar con calma, pero mi esposa perdió los estribos. Otra vez dudando de mí: «Estás obsesionado», dijo, sin que yo mencionara ninguna acusación. Su enfado era tan desproporcionado que me dejó helado. No era el enfado normal de alguien herido, sino el de quien teme que lo descubran. Observé cómo evitaba mirarme a los ojos y cómo sus respuestas parecían ensayadas. Ahí empezó mi sospecha real. No quería caer en impulsos ni fantasías. Tomé notas, revisé fechas, recordé ausencias que antes me parecieron normales. Empecé a ver un patrón que nunca había querido ver: reuniones urgentes, llamadas que colgaba al verme entrar, silencios tensos. Todo tan sutil que parecía diseñado para pasar desapercibido. Aún así, cada vez que veía a los niños dormidos, la culpa me golpeaba. No quería que nada de esto los rozara. Decidí que, si iba a buscar respuestas, sería con orden. Pedí una copia oficial de la prueba, esta vez solicitada por mí. Cuando llegó, el resultado fue el mismo. Me quedé sentado un largo rato, respirando despacio, intentando no caer en historias inventadas por mi propia ansiedad. En ese momento no imaginaba que la verdad iba a ser más extraña y enredada de lo esperado. Mi esposa, lejos de mostrarse conciliadora, empezó a comportarse como si yo fuera un intruso en mi propia casa. No intentó tranquilizarme ni aclarar nada, solo exigía que dejara de imaginar dramas. Su actitud era casi desafiante, como si quisiera empujarme a perder el control. Pero no lo hice. Algo en mí despertó, una calma fría, estratégica. Si había una verdad escondida, la encontraría sin gritos ni amenazas. Y lo haría paso a paso. Mi investigación comenzó de forma sencilla: horarios, documentos, declaraciones. Pequeños detalles que parecían triviales hasta que los puse juntos. Descubrí pagos compartidos con alguien que no conocía, correos borrados que pude recuperar y mensajes que no eran románticos, pero sí demasiado cómplices. El nombre que aparecía una y otra vez era el de mi socio. Eso me golpeó como un cubo de agua fría. No reaccioné con ira. Me obligué a mantener la mente clara. Antes de sacar conclusiones apresuradas, necesitaba pruebas completas. Mientras tanto, mi esposa se comportaba como si yo fuera un estorbo. Decía cosas como: «Si no confías en mí, es tu problema, o deberías agradecer que mantengo esta familia unida». La ironía dolía, pero también me daba fuerzas. Yo no quería destruir nada. Solo comprender la magnitud de lo que había pasado, y actuar con justicia. A mitad de ese proceso, por primera vez pensé en una separación formal. No lo dije en voz alta, pero la idea apareció como una sombra inevitable. No por venganza, no por rabia, sino por respeto propio. Antes de tomar cualquier decisión, busqué asesoramiento legal, no para atacar, sino para saber mis derechos y cómo proteger a los niños de cualquier tormenta. El abogado quedó sorprendido por mi serenidad. Le expliqué que no pretendía destruir la vida de nadie, solo recuperar la mía. Mientras tanto, en casa, la tensión crecía. Mi esposa, cada vez más irritada, me acusaba de inventarme novelas, decía que yo quería hacerme la víctima,
y que estaba arruinando nuestra rutina por capricho. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había reunido suficiente información para entender que la verdad era mucho más profunda que un simple engaño. Una tarde, al revisar correos antiguos en mi empresa, encontré algo que no esperaba: acuerdos económicos firmados por mi socio usando mi nombre, movimientos que explicaban ciertos vacíos en nuestras cuentas. No solo había deslealtad personal, había decisiones tomadas a mis espaldas. De repente todo encajó. Mi esposa lo defendía cada vez que yo mencionaba irregularidades, y él siempre parecía saber más sobre mi vida privada de lo que yo quería compartir. La traición no era un acto impulsivo, era un sistema cuidadosamente mantenido. Pero yo seguía sin perder la calma. Fui reuniendo pruebas, organizándolas, contrastándolas. Los niños, ajenos a todo, seguían preguntando si ese fin de semana podríamos hacer algo juntos. Y cada vez que me abrazaban, sentía más claro que lo que realmente estaba protegiendo no era mi orgullo, sino su bienestar. Mi plan tomó forma en silencio. Llegó el día en que ya no tenía dudas. Pedí una reunión con mi esposa y mi socio, cada uno creyendo que yo iba a disculparme por malinterpretar señales. Los dos llegaron tensos, quizá temiendo que perdiera los nervios. Pero no grité. Saqué una carpeta y la coloqué en la mesa. Dentro estaban los movimientos financieros, los correos recuperados, las fechas, las pruebas de ADN, todo ordenado con precisión. Mi esposa se mostró indignada, como si yo fuera un invasor que hubiera entrado en su privacidad. No tenías derecho a revisar nada, dijo, sin negar ni explicar. Mi socio intentó justificarlo todo con frases vagas, pero su mirada lo traicionaba. Yo me limité a escuchar, sin interrumpir. Luego les dije: no he venido a discutir. He venido a poner fin a esta etapa. La calma en mi voz pareció descolocarlos más que cualquier acusación. Aclaré que no iba a buscar castigos ni represalias personales, pero sí establecer consecuencias legales por los movimientos económicos y las decisiones tomadas sin mi consentimiento. Mi socio palideció al ver que mis pruebas eran suficientes para iniciar un proceso formal. Mi esposa, en cambio, reaccionó con enojo, acusándome de arruinarlo todo y de pensar solo en mí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no cedí. Comprendí que la verdad, por incómoda que fuera, tenía un valor que había olvidado. Esa misma noche dormí profundamente, como si mi mente hubiera encontrado un punto de equilibrio inesperado. Al día siguiente, hablé con los niños. No sobre traiciones ni pruebas, sino sobre nosotros. Les dije que siempre estaríamos juntos, pasara lo que pasara. ¿Y lo sentían? Me abrazaron como siempre. Como si nada pudiera romper lo que realmente éramos. Pensé que lo más difícil ya había pasado, pero entonces ocurrió lo inesperado. Mi socio confesó parte de la verdad, pero no la que yo imaginaba. Dijo que mi esposa lo había manipulado durante años, haciéndole creer que yo estaba al corriente de ciertos acuerdos. Que ella había utilizado información personal para presionarlo y que él, por miedo a perderlo todo, había aceptado. No lo excusaba, pero cambiaba el mapa completo. De repente entendí que mi esposa no solo había escondido verdades, había construido una realidad paralela conveniente para ella. Cuando le pedí hablar a solas, se negó. No pienso darte explicaciones. Ya tienes lo que querías. Esa frase fue la confirmación definitiva. No había nada que salvar. Pero algo dentro de mí ya no buscaba reparación. Solo claridad. Y así llegamos al final más improbable. En vez de romper la familia, la reconstruí, pero no como ella esperaba. Solicité separación de bienes, custodia compartida basada en el vínculo afectivo, no en la biología, y la salida inmediata de ambos del proyecto empresarial. Eso fue lo previsible. Lo inesperado vino después. Con el apoyo de varios clientes que conocían mi trabajo,
Abrí una pequeña asociación dedicada a asesorar a personas que necesitan afrontar verdades difíciles sin recurrir al daño. Mi historia, sin nombres, se convirtió en un ejemplo de cómo elegir la calma puede cambiar el destino entero. Mi esposa dice que arruiné su vida, yo creo que simplemente la expuse a la luz. Los niños siguen conmigo. Y cada vez que los veo reír, entiendo que la verdad no me quitó una familia, me enseñó a construir una nueva, sin sombras.